Buenas tardes a todos. Siempre es un privilegio estar aquí. Nuestro hermano, el que me antecedió, decía: me siento como en mi casa. Y yo me siento en mi casa, porque esta es mi casa también. Así le digo a algunos hermanos: esta es mi segunda casa y tengo una tercera, pero siempre que estoy aquí es una bendición. Ya casi 30 años de estar por ahí trabajando con mis hermanos Pulido, y casi conozco a la mayoría de los hermanos. Bueno, los dos mensajes de esta mañana son tremendamente ilustrativos de las verdades de Dios en nuestra vida. Y el primero que nos habló prácticamente de la iglesia, estamos viendo que prácticamente es el baluarte de la verdad y somos sal y luz de la tierra. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, todos somos parte de ese cuerpo, miembros los unos de los otros. En el segundo mensaje se nos hablaba de la obra de la cruz y se nos hablaba de la profundización de lo que nosotros somos en Cristo Jesús, y que sobre todo lo somos por gracia. No nos hemos ganado nada, nunca podremos pagar nada, sino es Dios quien en su infinita misericordia nos ha escogido. Vamos a ver un poquito de eso hoy. Voy a quedarme un poquito de tiempo en lo que es Juan capítulo 15. Después voy a explicar una serie de cositas aquí. Quisiera usar como versículo llave Juan 15:4. El Señor dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Primero que nada, hay un tema que debemos aclarar. Cuando yo permanezco en Él, es en toda su obra, es en todo lo que Él ha hecho. Pero cuando habla de que Él permanezca en mí, es que yo estoy cediendo a que Él vaya haciendo su obra y vaya haciendo su trabajo en nuestra vida. Fíjese que son dos cosas: permanecer nosotros en Él y que Él permanezca en nosotros. Y el centro del tema que me pidieron es la palabra permanecer. Permanecer es vivir continuamente y mantenerse permanentemente en Cristo. Vivir en Él y mantenerse en Él. Ahora, hay una serie de ilustraciones de esto. Hoy se nos hablaba, por ejemplo, que hay un momento del nuevo nacimiento, que es cuando nos encontramos con el Señor, o que el Señor nos llama, y es el momento en que pasamos de muerte a vida, somos trasladados de las tinieblas a su luz. Es el momento en que el que empezó la buena obra la va a continuar hasta el día del Señor. Y tenemos un momento en que viene la redención final, sea que nosotros partamos donde Él, o sea que Él venga a traernos a nosotros. Ese es el punto final de cierre. Pero durante estos dos puntos es la vida. Y hoy en la mañana se mencionaba también que esa vida es una lucha, es un trabajo. Esa vida está llena de pruebas y de una serie de circunstancias que Dios va usando para ir formando nuestro corazón. Y es como un puente donde tenemos de un lado prácticamente uno de los sostenes y del otro el otro, y el puente está prácticamente en el aire, prácticamente. Pero ahí es donde debe permanecer ese puente para que podamos llegar hacia donde vamos. Y precisamente es Cristo en nosotros el que nos llama a permanecer nosotros en Él y Él en nosotros. En aeronáutica hay un ejemplo que es interesante. O sea, un avión tarda muy poquito en subir hasta el nivel de vuelo y otro poquito en bajar. Y a veces son vuelos de 15 horas. Pero lo más importante de todo es la sustentación. Y la sustentación no es otra cosa que el tiempo que permanece en el aire. No tiene nada abajo que lo esté sustentando. Y eso es permanecer. Y en nuestra vida lo más importante es saber permanecer en el Señor. Fíjese que permanecer a veces se ha visto como una experiencia mística única. No, es una experiencia de vida. Es un requerimiento de Dios a nuestra vida, aprender a permanecer en Él. ¿Ha visto usted las personas que atraviesan, por ejemplo, en un cable y el
medio de la nada, a veces hasta con una bicicleta, están en la nada. Eso es permanecer. Y lo importante no es cómo subieron o cómo van a bajar. Lo importante es cómo permanecen. Y en la vida cristiana el crecimiento va a venir cuando permanecemos. Ahí está el punto de esto, permanecer. Y ahí vamos a ver el ejemplo de Juan 15, que es muy importante con esto. O sea, permanecer en Él también implica una serie de elementos que por tiempo no los voy a tocar, pero es permanecer en su amor, permanecer en su palabra. O sea, hay un montón de elementos que son los que cuando permanecemos en Él nos hacen ser luz y sal de la tierra, y es cuando en nosotros se manifiesta la presencia del Señor a donde el Señor nos ponga. Son requisitos indispensables el tema de esto. En Juan 8:31 Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él. Primero es el punto de partida, creer en Él. Les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. A mí siempre me llama la atención ciertos adjetivos calificativos que usa la palabra. Ese verdaderamente es que alguien puede ser discípulo, pero no discípulo verdaderamente. Por eso dice verdaderamente. Y el otro tema está permanecer en su palabra. O sea, es la palabra la que nos va dando el sustento, la que nos va dando la fuerza para permanecer en esa obra que el Señor empezó y que continuará hasta el día que regrese. Fíjense qué importante es el tema de permanecer. ¿Y qué trae como consecuencia que permanezcamos en Él? Primero, que vamos a ser verdaderamente discípulos, pero además vamos a conocer la verdad, y la verdad nos hace libres. Todo lo que se hablaba en la mañana de tantos paradigmas y tantas cosas que han pervertido el evangelio, cuando usted permanece en Él y Él en usted y su palabra permanece en nosotros, Él empieza a darnos la revelación de su verdad, y esa verdad es la que trae libertad a nuestra vida. Fíjense cómo vamos amarrando todo esto. Ahora voy a dejar esto, después vamos a retomar un poquito esto al final, pero ahorita quiero centrarme en el capítulo 15 de Juan. Jesús usó muchas veces alegorías basadas en situaciones de su contexto, o sea, el tema donde él vivía, el tipo de costumbres que tenía la gente, a qué se dedicaba. Por eso lo ve hablando de peces, de soldados, de una serie de cuestiones que eran familiares para la gente. Y recordemos también que mucha de la gente que le oía no eran teólogos, no era gente que venía como Pablo ya con un tremendo conocimiento, era gente sencilla. Y por eso era fácil que al explicarles con una parábola, con una alegoría, ellos pudieran captar la esencia de lo que les quería enseñar. Ese es el punto de esto. Y entre ellos era muy común en Israel los viñedos, y muchos conocían cuál era el proceso del viñedo. En Isaías capítulo 5, en la parte que el hermano abordó al final, en el principio se habla de todo el proceso de preparación de un viñedo. O sea, Dios lo utiliza como una alegoría al pueblo de Israel. Dice: lo despedregué, le puse viñas de primera, lo cerqué. O sea, todo el trabajo para montar una viña. Y Jesús usa aquí la viña como el ejemplo de lo que quiere trasladar al pueblo. Y al final, el centro de todo esto es primero permanecer. Ahí lo va a ver usted cuántas veces repite esto. Todos creo que conocemos y entendemos. O sea, simplemente la viña produce una serie de ramas que va echando en las partes finales lo que le llamamos pámpanos. Y es el pámpano el que recoge la humedad a través de la raíz donde está sembrado el viñedo y convierte en lo que va a producir uvas. Esas son las partes que miramos acá. En la parábola que Jesús nos comparte acá y que vamos a estudiar, hay varios protagonistas. El primero es el labrador, o sea, aquel que estaba a cargo del viñedo, y este es el padre.
Luego tenemos a la vid, que es Jesús. O sea, ese árbol que tiene la raíz de donde penden los, ¿cómo se llama? Los pámpanos. Y tenemos a nosotros que somos los pámpanos. Y alegóricamente somos llamados a producir fruto. Ese es uno de los objetivos de ser pámpanos y de permanecer en la vid, producir fruto. ¿Y qué es lo que la gente va a ver? Va a ver fruto. Por sus frutos los conoceréis. O sea, no van a ver el pámpano, muchos no entienden del viñedo ni nada, pero sí ven los frutos. Por eso la vida cristiana está siempre bajo una lupa. Mire, dice que es cristiano y mire lo que dijo, mire lo que hizo, porque no entienden. ¿Me entiende el punto de esto? Ahora, tenemos prácticamente el principio básico del pasaje, que es permanecer. Y ahí vamos a ir analizando una serie de elementos de esa relación de la vid con el pámpano y con el fruto. Pero todo en función de permanecer. He tenido la oportunidad de conocer un par de viñedos grandes, uno en Chile, uno en Israel, y es tremendo entender cómo funciona todo eso. Eso es un proceso. Ahora, viene Jesús y empieza la parábola o la alegoría y les dice: yo soy la vid verdadera. O sea, yo soy ese árbol, ese es el árbol que está plantado y que es de donde viene la vida y es transmitida a las ramas y a los pámpanos. O sea, si cortamos prácticamente la raíz de algo, se muere todo lo demás. Ese es el punto de esto. Y dice: y mi padre es el labrador. Ellos entendían perfectamente cuánto era la tarea del labrador también. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Una de las características de esto es que después que ha producido uvas y todo esto, tienen que limpiar el pámpano, porque si no, no puede seguir produciendo. Y algunos no produjeron nada, o produjeron uvas silvestres, como dice en Isaías 5, y esos van a ser quitados porque están estorbando, y al quitarlos dan lugar a que nazca otro pámpano que sí va a ser productivo. Fíjense cómo va amarrando todo esto. Dice: los limpiará para que lleven más fruto. Ahora, ese limpiará, nos hablaban hoy en la mañana también, muchas veces no es agradable. Imagínense que el limpiará era agarrarlo con un cuchillo, con algo, y cortarle ciertas partes para que empezara a producir lo que debía de producir. Y ese es parte del proceso que vemos en toda nuestra vida, y que el único que se opone con todas las uñas es el llamado hombre viejo que hablábamos también hoy en la mañana. Ahora, sigamos viendo esto. Dice: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Una de las cosas más interesantes de la aplicación de la alegoría aquí es que el agua que limpia y prepara eso es la palabra. Por eso también dice: permanecéis en mi palabra. Vamos amarrando todos los conceptos. Y dice el verso 4, lo que usábamos de versículo llave: permaneced en mí y yo en vosotros. Entendemos que el desarrollo, a la gente que le está hablando, le está trayendo a su imaginación, a su pensamiento, a su conocimiento, todo el proceso de la viña y el proceso de producción. Pero al mismo tiempo también está colocando la interpretación de esa alegoría. Por eso digo: el labrador es el padre, yo soy la vid, etcétera. Y ellos entendían: un pámpano que se quebraba o que se caía de la vid no iba a producir nada, porque la producción estaba totalmente en función de permanecer en la vid. Todo eso lo sabemos. Usted corta cualquier cosa y las rosas son muy lindas, pero las cortaron y a los pocos días están marchitas. Y esa es la realidad cuando algo no permanece en. Ahí, ¿por qué el tema de esto? Dice: ¿por qué permanecen en mí y yo en vosotros? Como el pámpano, otra vez usa el ejemplo, no puede llevar fruto por sí mismo.
Usted no se va a llevar a su casa un pámpano y tal vez es el mejor que encontraron el viñedo ya de unas grandes uvas. ¿Qué pasa si usted se lleva ese pámpano a su casa? ¿Va a seguir produciendo algo? Se muere. Ese es que lo entendían perfectamente. Y por eso dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, la permanencia, mi amado, es una necesidad, es algo básico de la vida cristiana. Permanecer en Él y que Él permanezca en nosotros, porque sin Él no podemos dar fruto y no somos nada. Así de sencillo. Sigamos viendo. Dice el verso 5: yo soy la vid, otra vez, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, otra vez. Nótese cómo la misma enseñanza la va a venir repitiendo y repitiendo. Y esa es una metodología. Yo doy clases y se usa, se llama taxonomía de Bloom, donde una verdad se repite y se repite y se repite, porque muchas veces a la primera o no la captamos o se nos olvida. Por eso Pablo y Pedro, los dos, decían: yo sé que ustedes lo saben, pero se los vuelvo a decir para que estén arraigados. Ese es el punto. Y viene y dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea, es como algo natural, que si estamos en Él como debemos de estar, vamos a dar fruto. Y por eso dijo: por sus frutos los conoceréis. Ahí sabe usted perfectamente si alguien está verdaderamente en Cristo. Aparte está el ejemplo de los injertos, que es otro tema donde usa esto. Ahora, y nos da un principio fundamental de esto: porque separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí se da una paradoja. En Él estamos completos. En Cristo todo lo puedo porque me fortalece. En Él está todo, pero separados de Él no hay nada. Ahí está el punto. Por eso le digo, es una paradoja. O sea, el secreto, el centro de todo es permanecer en Él, estar Él en nosotros y nosotros en Él. Ese es el círculo que se produce acá. Y dice: separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece. Aquí hay otro tema que también es otra forma de remachar una enseñanza, usando la tesis y la antítesis. La tesis es cuando de una vez asegura por estar permaneciendo en Él que producimos, pero la antítesis es lo que pasa si se da lo contrario, no permanezcamos en Él. Y mire lo que nos dice el versículo aquí. Dice: el que en mí no permanece, o sea, esa es la contraria, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea, no servían para nada. La vida cristiana tiene que tener fruto, es una obligación. Y si estamos realmente en la vid verdadera, y si permanecemos en ella y estamos creciendo, el fruto va a ser cada día mejor. ¿Es correcto, no? Y claro, es un proceso, es una lucha para dar ese fruto. Ahora, dice: el que en mí no será, no permanece. Allá dijo que el pámpano era echado fuera y lo quemaban. Aquí ya lo trae y lo aplica a la verdad de lo que está enseñando. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Fíjese bien, qué tremendo eso. Y déjeme decirle algo con esto. Nótese que el pámpano no es, la vid no es la iglesia, no es la doctrina, no es a donde yo voy, el grupo donde yo estoy, no es el maestro, la vid es Él. Punto. Y esto es lo que muchas veces no se entiende, y como el hombre es muy dado a crear ídolos y a seguir maestros, muchas veces la vid pierde su posición desde el punto de vista de cómo ellos lo ven, y van a parar injertados en lugares donde nunca van a dar fruto
al menos no el fruto verdadero, porque no están en la vid verdadera. Fíjense cómo todo tiene una aplicación en esto. Luego termina esta sección y dice: si permanecéis en mí, pero ahora ya va a agregar el otro elemento de una vez, y mis palabras permanecen en vosotros. Déjenme decirle, parte de permanecer en Él y Él en nosotros es que permanecemos en su palabra. Por eso le leí Juan 8:31. O sea, si permanecemos en su palabra, realmente somos sus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Pero vaya viendo los elementos que estamos sumando. Permanecer en Él es elemental para producir fruto. Si no permanecemos, no producimos nada, no servimos para nada, perdóneme que lo diga. Y si permanecemos en Él, eso significa que permanecemos en su palabra. No puede haber permanencia en Cristo si no estamos en la palabra del Señor. Ese es el otro elemento que viene sumando aquí. Le suma algo que muchas veces es sacado de contexto, pero es una verdad que la palabra nos pone cuando dice: pedid lo que queréis y os será hecho. Y fíjense que hoy en la mañana nuestro hermano Tito decía algo muy interesante. O sea, dentro de la perversión de la doctrina durante mucho tiempo, se nos enseñó a que media vez tuviéramos capítulo y versículo, Dios tenía que hacerlo. Pues muchos venimos de ese trasfondo todavía oímos ese tipo de enseñanza, y era basado en versículos como este. Y no es que Jesús no lo haya dicho: pedid lo que queréis y os será hecho. Lo que se les olvida es que para llegar a este punto tenemos que ver hacia atrás toda la estructura del mensaje. Si usted permanece en Él y Él permanece en usted, si usted es un pámpano que está llevando fruto, todo eso para poder entonces pedir lo que queréis y os será hecho. Fíjese cómo lo saco de ahí. Puedo montar una gran doctrina positiva de que usted pida lo que quiera, hermano. A ver, encuentra la promesa, Dios lo va a hacer, lo compromete, y entramos en cosas. Hoy lo decían en la mañana, cuando dice decrete tal cosa. Hermano, no es cosa de decretar. La soberanía de Dios sigue siendo la soberanía de Dios, que en su misericordia tiene una forma, de una estructura. Cómo llegamos a Él y cómo pedimos, esa es otra cosa. Y esta es parte de la estructura. Cuando somos pámpanos, cuando estamos dando frutos, cuando estamos bien pegados en la vid, etcétera. Ahí es donde el versículo viene a caber con esta promesa de pedir lo que queréis y os será hecho. Ahora, ¿cuál es el principal objetivo, ya con lo que hemos avanzado, de permanecer en Él? ¿Será el objetivo que así le puedo pedir a Dios lo que yo quiera y será hecho? Ahí es donde torcemos los objetivos también. El objetivo está claro: dar fruto. ¿Para qué sirve la vid y para qué sirven los pámpanos si no hay fruto? O sea que el objetivo es fruto. Por ahí vamos a ver un versículo, dice claramente: ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes y los puse para que lleven fruto. Ahí está el punto. O sea, toda la estructura de permanecer como pámpanos en la vid es para que produzcamos fruto. Y ahora vamos a ver por qué se vuelve el objetivo hacia el que vamos. Por esto, como el Padre, en esto es glorificado mi Padre, mire, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. O sea, el objetivo después de dar fruto, y el objetivo del fruto no es otra cosa que dar gloria al Padre. Ya vio la conexión de esto. Ahora, si lo traigo de regreso, si yo no permanezco, nunca voy a poder dar fruto. Y si yo no doy fruto, no estoy glorificando al Padre en mi vida. Una iglesia que ha permanecido y ha dependido de tantas cosas, tradiciones y tanta cosa,
y ha pervertido el evangelio, es una iglesia que no está dando el fruto que Dios espera. Cuando nos dijeron hoy en la mañana, luz y sal de la tierra, ese es parte del fruto de permanecer en Él. Y fíjese que nuestra vida misma debe reflejar automáticamente ese fruto. Debe reflejar, como decía también hoy en la mañana el pastor, prácticamente la presencia de Dios, de manera que se note. Hace unos días tuvimos una experiencia en la casa. Yo me recordé por lo que dijo el hermano de la mañana. Llegó alguien de la municipalidad por una cuestión que posiblemente tenemos que hacer en la casa, y llegaron a verlo muy amablemente. Llegó con otra persona, uno era un arquitecto, vieron lo que había que hacer, pero uno de ellos andaba como inquieto en la casa, y cuando ya se iban, hay un rótulo que dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Mire, se armó la plática de una hora. Ah, ustedes son cristianos. Sí, es que yo sentí algo aquí diferente desde que entré. Era pastor de una iglesia. Pero digo, a veces parecerán cosas que uno dice, ¿cómo así? Pero la gente puede notar, puede sentir la presencia de Dios a través de tu vida, como explicaba hoy el hermano en la mañana. Pero ese es el fruto, es parte de todo el fruto de que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros y permanecemos en su palabra. Y lo más maravilloso es que en ese fruto el Padre está siendo glorificado. Fíjense cómo viene la cadena de pensamientos de esto. Ahorita va a añadir otra permanencia. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Aquí hay otra permanencia más. Ya vimos permanecer en su palabra, permanecer en Él. Ahora estamos viendo permanecer en su amor. Y eso me empata con el mensaje, con el segundo mensaje, el que dio Tito. ¿Por qué? Porque cuando estamos en su amor es cuando entendemos quién es el Padre, entendemos la gracia en nuestra vida y sabemos que no es que yo me esté ganando nada, no, lo que yo hago es glorificarlo dando fruto, pero yo estoy permaneciendo en su amor. O sea, ese es otro elemento más. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que tengáis amor los unos por los otros. Y le digo, ¿cuánto estamos viendo en este mundo que lo que menos hay es amor? ¿Es cierto? No. Pero lo más triste es cuando esa falta de amor incluso está metida en la iglesia. No digo todos, pero muchas veces en muchos lugares, muchos hermanos no tienen amor los unos por los otros. Y le digo, permaneced en mi amor. Es otro fruto más que viene concatenado con todo lo que se produce cuando somos pámpanos que estamos permaneciendo en Él y estamos produciendo fruto y estamos glorificando a Dios. Si guardareis mis mandamientos, hago énfasis del conector gramatical de este versículo. Sí, ese sí es condicional. O sea, lo que nos va a decir ahorita es, bueno, aquí me van a demostrar que sí permanecen en mí. Por eso dice, sí, guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Mire qué tremendo esto también. Sea guardar su palabra, permanecer en sus mandamientos, permanecer en la vida, permanecer en su amor. Mire todo lo que nos está trayendo. Y le digo, es interesante, hemos visto unos cuantos versículos de un pasaje, claro, tiene un trasfondo tremendo con otros pasajes paralelos, pero la enseñanza era clara y esta gente le podía entender. Sabían perfectamente lo que era el fruto, lo que era el pámpano, lo que era la vid. Sabían lo que pasaba cuando un pámpano no servía y no estaba produciendo. Lo que está haciendo es trayendo esta alegoría del diario vivir y aplicándola a la relación Cristo con sus discípulos. Y la gloria al Padre, el labrador. Amén. Ahora, sigamos viendo.
si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo. Esto también es interesante. Cuando el Señor dice así como yo, nos está poniendo la medida de lo que espera Dios de nosotros. Y una cosa que es muy importante, cuando Dios pone una medida tan alta, un estándar así, es porque sabe que en Él podemos. Ese es el otro tema. No nos va a pedir algo que no podemos. Y dice, si guardar, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, ¿cuál es la medida de permanecer en Él? La medida en que Cristo permanece en el Padre y guarda sus mandamientos. ¿De qué tamaño es eso, hermano? Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. O sea, a ese nivel nos exige guardar sus mandamientos. A ese nivel nos exige permanecer en Él. O sea, Jesús viene siendo el parámetro de lo que Dios espera que permanezcamos en Él. En la oración sacerdotal en Juan capítulo 17, Jesús habla de este tema. Y es una conversación que se lleva en la eternidad. Y es interesante porque le dice, así como tú y yo somos uno, yo quiero que ellos sean uno con nosotros. O sea, mire cómo se va trabajando esa unión con Dios y con el Hijo a través de permanecer en Él. Mire qué tremendo privilegio, hermano. Esto no es de todos los días. Ahora, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No hay cosa que vaya a traer más gozo a tu corazón que saber que estás dando fruto, que tu fruto está agradando a Dios, que permaneces en Él, permaneces en sus mandamientos, que permaneces en su amor. Eso produce un gozo que es el gozo que no se puede entender con la cabeza, porque no es un gozo de exterioridades, es algo que está pasando adentro de nuestro corazón. Ese es el punto de esto. Ahora, dice, este es mi mandamiento. Mire que está en el mismo contexto de permanecer en Él, que os améis unos a otros. Y aquí hay otra base, como yo os he amado. Mire, si me lo preguntan sin ver esto, cualquiera pensaría inmediatamente en un paradigma. ¿Cómo yo voy a amar a los hermanos como Cristo los amó? Pero ¿qué es lo que dice la palabra, mi amado? No es eso lo que está exigiendo. Y si lo está exigiendo, ¿podemos o no podemos? Y claro, si permanecemos en Él, nos damos cuenta de eso. Por ahí, y su amor permanece en nosotros. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Es otra de las partes del buen fruto. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Y aquí está el versículo que le digo que es fundamental en todo esto, y es con lo que termina ese pasaje. No me eligisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Mire, usamos una frase en los cristianos que está mal. Y aceptó a Cristo. ¿Será que yo lo acepto a Él o será que es Él el que me aceptó a mi hermano? ¿Sí o no? Y por eso la gente a veces se da hasta el lujo de decir, un día de esos, déjeme, voy a ver si acepto a Cristo. ¿No ha oído ese tipo de situaciones? Ahora, aquí está claro, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, sino yo los elegí, pero oiga, ¿para qué? Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ya vimos que ese fruto es lo que produce el pámpano cuando permanece en la vid, y ese fruto es lo que da gloria al Padre. Pero aquí le añade otro elemento más: y vuestro fruto permanezca. En la vida cristiana, ya cuando salen las canas, y es que van a salir, una de las cosas más bellas es tener nietos, bisnietos y tataranietos
espiritualmente hablando. Gracias a Dios los tengo humanamente, pero tenerlos espiritualmente es cuando gente que usted ha discipulado, gente que usted ha trabajado con ellos en todo el proceso y que el Espíritu Santo por supuesto ha hecho la obra y ellos han puesto de su parte, han permanecido, y de repente esos hijos empiezan a tener hijos y esos hijos empiezan a tener hijos. ¿Y quién? Por eso decía Pablo, fíjese que Pablo era mero orgulloso en eso, decía: yo los engendré. Y les estaba hablando a todos. ¿Por qué? Porque cuando usted permanece en la vid y la palabra de Dios permanece en usted y usted lleva fruto, parte de ese fruto es discipular, es compartir la verdad que a usted le cambió la vida. Y eso entra de la misma manera que entró en usted con otro, y ese va con otro, y ese va con otro. Mire, ahorita estamos viendo una generación de sobrinos que son pastores ya en Estados Unidos y otros aquí en Guatemala. ¿Qué es lo que ha pasado? Es un legado. Tengo 4 nietos, 2 muy pequeñitas, pero los 2 grandes ya cantan y tocan en la iglesia. Ya hicieron su primer viaje misionero hace unos meses a Japón, porque los papás se mantienen en viajes misioneros lejos, tienen muchas iglesias en muchos lugares. Le digo, ¿qué es eso? Ese es el legado. Eso es ese fruto que está siendo trasladado y que está permaneciendo. Ese es el punto. El fruto que Dios nos llama a producir es un fruto que permanece. Y cuando permanece, se multiplica. Igual el pámpano produce otros que vienen con él, y cada vez el arbolito da más uvas, porque está cargado de pámpanos. Es la misma cosa. Y le digo, qué anhelo será nuestra vida más maravilloso en las cosas de Dios que ver a nuestra descendencia sirviendo a Dios. Mi padre fue pastor. O sea, vamos viendo cómo esto va caminando. Y por eso es el mayor legado que podemos trasladar a nuestros hijos, el conocer y amar a Dios. Aprender el pámpano le enseña a los pampanitos que también ellos deben dar fruto, y esos pampanitos van a empezar a darle gloria a Dios produciendo fruto. Es todo lo que Jesús está manejando aquí. Dice: y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando. Y eso es interesante. Esto mando. No es opcional, no es: es que hermano, es que yo no siento amar al hermano. Perdóneme, aquí dice: esto os mando. ¿Estamos claros con esto? Que améis unos a otros. Nótese cómo va entretejiendo en toda la alegoría y en el mensaje. O sea, el tema permanecer como donde está colgado todo esto, pero va teniendo una serie de frutos y de ramificaciones y consecuencias. Ya vimos eso: permanecer en Él, permanecer en su palabra, permanecer en su amor, todo eso. Y va produciendo fruto. Permanecemos en su amor, el fruto que producimos permanece. ¿Cuántas cosas no encuentra usted aquí? Si hacemos un análisis de todo esto, hay cualquier cantidad de cosas ahí. Como Jesús, en un mensaje tan sencillo, porque una de las cosas que a mí me llama la atención en los sermones de Jesús es que no usaba teología, ni usaba hermenéutica, ni usaba palabras en griego, no. Les hablaba en su idioma normal, sencillo, como el pescador que echa la red, como el sembrador sale y tira la semilla, como la viña tiene los pámpanos. Y esas eran las enseñanzas de Jesús, ¿cierto o no? Sencillas. La gente no puede decir: no entendí. Mire, yo estoy seguro que nadie que estuvo en un sermón de Jesús se fue a su casa diciendo: muy elevado, yo no entendí. ¿Usted cree que pasó eso? No, somos nosotros los que hemos adornado esto de un montón de cosas para que no entienda la gente. Pero la enseñanza es directa y sencilla. ¿Qué quiere Dios de mí? Que permanezca en Cristo. ¿Para qué? Para que lleve fruto. ¿Y para qué ese fruto?
para que pida lo que quiera. Ese es un subproducto para que en el Padre en todo esto sea glorificado, y la calidad del fruto debe ser tal que permanezca, y parte de ese fruto es que nos amemos los unos a los otros. Fíjense, ¿será que hemos aprendido algo en este pasaje? Mil cosas ahí. Y vuelvo a donde empecé, es cuando verdaderamente somos sus discípulos y conocemos la verdad, y la verdad nos hará libres. 2 veces menciona que pidamos, 2 veces habla de que pedimos al Padre en su nombre y Él nos lo da, pero son versículos, no es que no esté diciendo que son y que son realidades, pero está entretejido en una serie de requerimientos. ¿Es cierto o no? En una forma de vida. Por eso cuando alguien saca esto y crea toda una doctrina de pedirle a Dios, si no está en esto, no le va a funcionar. Y después vienen las críticas. No, si yo le pedí, nunca me oyó. Todo lo que decía el hermano hoy en la mañana. Porque entonces nos convierte en gente llena de soberbia y llena de orgullo, que no, yo aquí está el versículo y Dios tiene que hacerlo porque Él lo dijo. Hermano, usted crea. Mire, yo me acuerdo hace años, yo oí a alguien enseñar de esta manera: usted pídale a Dios lo que quiera, solamente busque la mayor cantidad de versículos que concuerden con eso, y el Señor honra su palabra. ¿Será así de fácil, hermano? No, mire todo lo que lleva por ahí. Ese es el elemento. Cuando se creó una corriente que se llamaba el Evangelio de las Ofertas, y hasta las propias Biblias venían poniendo en otro color y subrayado las promesas de Dios. Y una vez hablé con un editor en Miami, de los que trabajan esto, y le decía: mira, mi hermano, ¿y cuándo van a hacer la Biblia de los requerimientos de Dios? ¿No se ha dado cuenta que sí? Entonces son 2 claves para entender todas las cosas de Dios. O sea, claro que es bonito la promesa, que si se siente triste, aquí están los versículos, que si está enfermo, aquí están los versículos, que si entonces ya no necesito a Dios, ahí tengo el manual, y ya es más un libro de magia que si yo agarro esto tiene que funcionar. ¿Me entiende esto, mi amado? Pero cuando hablamos de los requerimientos de Dios, ¿hay aquí requerimientos? Sí. El primero es que permanezcamos en Él, en su amor, en su palabra. Sin lo de eso no funciona lo demás. Ese es el punto de permanecer. Y el tema de permanecer es lo que nos lleva de donde nacimos de nuevo a cuando nos vayamos con el Señor. Es esto de en medio, donde están las luchas, las pruebas, las batallas, donde tenemos lucha contra carne ni sangre. Aquí está todo esto. Donde hacemos morir al hombre viejo, es aquí donde está todo el proceso de lo que tenemos que aprender a vivir, pero que todo al final le dé la gloria al Señor. En Colosenses capítulo 3 empieza también con un condicional: sí. Por eso póngale atención a sí, entonces y, porque esos conectores son bien importantes para entender esto. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Ahora, analicemos esto un momentito. Primero, ¿verdaderamente hemos muerto o no? Fíjese qué tremendo. Aquí está dando por un hecho que ya nos morimos, y por supuesto nos está hablando de la muerte física, y estamos en el proceso de hacer morir la carne, y es de todos los días. Por eso me encanta Romanos 7, porque Pablo sabía su condición, y por eso al final, cuando se ve a él mismo peleando con ese hombre viejo, termina diciendo: miserable de mí. ¿Ha visto eso?
pero es en donde entiende, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y si no estamos muertos, no podemos estar resucitados en Él. Esa es parte de por qué permanecemos en Él, para morir y para resucitar. Porque ese proceso es el que nos va a llevar a ver las cosas de arriba. Entre más arraigados estemos a las cosas de este mundo, menos estamos viendo para las cosas de arriba. ¿Es correcto lo que digo o no? Y fíjese, todos son procesos conectados. Primera de Juan capítulo 2, verso 5. El que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Esa es la prueba. O sea, si no hay amor, es que no estamos en la palabra. Y si no estamos en la palabra, no estamos en Él, ni Él está en nosotros. Fíjense cómo todo viene concatenado. Y termino con este versículo, el 6. El que dice que permanece en Él. Todo el mensaje ha sido que permanezcamos en Él, ¿correcto? Y ya vimos que sé qué significa permanecer en su amor, permanecer, todo lo que hemos visto. El que dice que permanece en Él, y aquí está el reto más grande de todos, debe andar como Él anduvo. Mire qué atrevimiento de esto, mi amado. Esto, tengo un mensaje de eso. Los desafíos de Dios no son pequeños a nuestra vida. Son desafíos grandes porque Él es grande. Y porque ya hizo toda la obra. ¿Dónde está el Hijo hoy? Sentado a la diestra del Padre. ¿Cierto o no? ¿Dónde está su Espíritu? Con nosotros, trabajando. ¿Cierto o no? O sea, Él ya no tiene que añadirle más a la obra. Ya la hizo. Somos nosotros los que tenemos que caminar en eso, permaneciendo para poder crecer, dar fruto, etcétera. Todos los temas que hemos platicado esta mañana. Y solo de aquellos que verdaderamente permanecen en Él son los que son luz y sal de esta tierra, y son los que son columna y baluarte de la verdad en este tiempo. Todo lo que nos decían hoy en la mañana. Y cuando dice permanecer en Él, tiene tantas cosas que tenemos que estudiar de quiénes somos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar esta tarde, perdón. Siempre vengo en la mañana. Amén. Hermano, cada quien es el único juez que puede dictaminar cómo está su permanencia en Cristo. Cada quien. Y perdón. Y por favor no vaya a decir, pastores, oren por mí para que yo permanezca en Él. Perdónenme. Son las cosas por las que no se ora. ¿Por qué? Porque aquí me manda que soy yo el que tiene que permanecer. ¿Es correcto o no? O sea, qué fácil sería. Yo vivo como quiera, pero que los hermanos en oración vengan y me peguen para que dé fruto. No funciona así la cosa. Ahora, debemos, con todo lo que hemos visto hasta ahorita, todavía falta otro mensaje de cierre, igualmente de bendición, pero todo lo que hemos visto esta mañana nos reta verdaderamente. Si permanecemos en Él, vamos a andar como Él anduvo. Y hermano, parte del estudio de los evangelios es ver cómo anduvo, porque ahí está viendo usted también al Padre. Jesús les dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y qué vea usted en la vida de Jesús? Obedecer al Padre. ¿Y cuánto podríamos hablar de ese tema? Amado Padre, te bendecimos esta tarde preciosa, Señor. Gracias por toda esta palabra que nos has venido dando en el día, y gracias también por ese mensaje que vas a dar de cierre por tu hermano Ángel. Gracias, Señor, por toda la bendición de entender cada día más quiénes somos en Cristo, quiénes somos como iglesia, de entender más
por qué es tan fundamental el permanecer en ti y tú en nosotros. Gracias porque queremos ser hijos tuyos que demos fruto, un fruto en el cual tú seas glorificado, un fruto que permanezca, ya que tú dijiste que tú nos elegiste y nos has puesto para llevar fruto. Y Señor, no somos cristianos que nos conformemos con un 30-60, sino tenemos el anhelo de dar un fruto al 100 por 1 para que en eso tú seas glorificado. Bendice este seminario, bendice cada persona que ha venido esta tarde y aquellos que lo vean después por internet. Bendice, Señor, y ayúdanos cada día a crecer más y más en todo, en aquel que es la cabeza de la iglesia, tu amado Jesucristo, Hijo Jesucristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.